Cordial saludo a todas las personas que a través de las diversas plataformas de Escritores Sin Fronteras nos visualizan a nivel internacional. Indicarles que estamos originando esta transmisión desde la Biblioteca José Guillermo Alzate Fernández del municipio de Dos Quebradas en el departamento de Risaralda, que hace parte del eje cafetero colombiano. Me presento, mi nombre es Rubén Darío Varela. Me encuentro el día de hoy en representación de Escritores Sin Fronteras en este espacio idóneo cuyo objetivo es visualizar, enaltecer todas aquellas iniciativas de índole literario que se llevan a cabo en los diferentes países. Bienvenidos entonces, y precisamente cumpliendo con dicho objetivo, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Se trata de Yolanda Romero Martínez, poeta, escritora, paisana, nacida en el eje cafetero colombiano y actualmente adscrita a la Asociación de Artistas y Escritores de Dos Quebradas. Aedos. Yolanda también hace parte de la Fraternidad Poética Mundial y de la Asociación de Escritores de Risaralda, ACER. Yolanda, bienvenida a este espacio de Escritores Sin Fronteras. Buenos días, Rubén Darío. Muchas gracias por la invitación. Yolanda, muchas gracias a usted. De verdad que estoy muy satisfecho porque el día de hoy, desde el eje cafetero colombiano, estamos emitiendo un mensaje. Es un mensaje que es realmente esperanzador, teniendo en cuenta la novedad que Yolanda es una mujer que la mayor parte de su vida se ha dedicado a la crianza de sus hijos. Sí. Sin embargo, Yolanda siempre tuvo entre lo más profundo de su ser la literatura, ese afán de escribir en medio de la cotidianidad. Inició muy niña haciendo escritos y haciendo guiones cuando era partícipe y estaba adscrita al Colegio Instituto Femenino en la ciudad de Pereira. Yolanda, hablemos de cómo inicia ese amor por la literatura. Bueno, la inquietud por la literatura nació desde el colegio, o se podría decir que desde la misma escuela. En primaria hice la primera obra de teatro que se llamó Doña Rosa. El guión de la obra yo lo rechacé cuando la profesora me lo entregó y le dije que me permitiera hacer algunos cambios. Y fue la primera obra que yo presenté en la escuela Murillo Toro de Pereira. Ya luego ingresé al bachillerato y allí empecé los centros literarios donde yo misma escribía las obras de teatro, y así me fui encaminando hasta llegar a la Universidad Libre, no a estudiar, sino porque tenía un novio que pertenecía a teatro en la Universidad Libre y empecé también a hacer teatro con él. Bueno, y en ese afán de descubrir la literatura, de encontrar oportunidades, exactamente hace 11 años, Yolanda toca la puerta de AEDOS, que es la Asociación de Artistas y Escritores de Dos Quebradas. Encuentra un aviso y empieza a ser parte de esa asociación. ¿Cómo fue esa historia, Yolanda, esa incursión en esta entidad? Bueno, yo olvidé todo eso de la literatura, me casé, tuve mis 6 hijos, me dediqué a mi hogar, pero un día pasé por la biblioteca, precisamente por esta biblioteca, y vi un anuncio donde hacían la convocatoria a artistas y escritores para una reunión. Me inscribí y asistí a la reunión, y ahí empezó mi trayectoria por AEDOS. Sí, es que realmente es un mensaje de que nunca es tarde para cumplir sus sueños. Yolanda, nunca es tarde. El año pasado, Yolanda publicó esta obra, No cuides nietos, cumple tus sueños, realiza tus metas. Tus metas. Yolanda veía muy lejana la posibilidad de publicar un libro y lo logró gracias al apoyo de esta asociación. De hecho, ella me comentaba previamente que cuando ingresó a esta asociación, sus hijos, sus amigos, las personas alrededor decían, la perdimos. Pero yo digo, la perdimos en buen sentido, porque desde entonces Yolanda empezó a soñar, a construir, a tejer, a crear, a creer de que sus sueños se pueden hacer realidad, y efectivamente lo logró. Yolanda, hablemos un poco de por qué este tema tan controversial,
que rompe todos los paradigmas de la cultura latinoamericana. No cuides nietos, cumple tus sueños, realiza tus metas. ¿En qué consiste específicamente? Bueno, este libro yo quise escribirlo para enviar un mensaje a las abuelas. En mi caso, yo crié 6 hijos y desde que mis hijos decidieron tener sus hijos, yo les dije, busquen la niñera porque yo no les voy a cuidar nietos. Me parece tan injusto que una mujer después de criar a sus hijos tenga que verse obligada a cuidar a sus nietos, cuando ya es su tiempo, ya es la hora de descansar y de realizar esos sueños que ella dejó olvidados por dedicarse a su hogar, como lo fue en mi caso. Bueno, Yolanda, y también historias reales que contribuyeron a que usted enriqueciera esa idea de la publicación del libro, escenas reales, como por ejemplo lo que me indicaba de una señora que vio con una mochila. Sí, ¿Cómo es esa es historia? una anécdota que me dolió, me marcó muchísimo. Yo iba cruzando una avenida de aquí de Dos Quebradas. Iba una señora yo digo que tendría por ahí unos 75 años. Iba cargando un morral, una lonchera y llevaba un niño más o menos de 6 años de la manito. El niño empezó a hacer un berrinche tal que la señora no sabía qué hacer, si coger el morral, si coger el niño, si pasar la calle. Y dije yo le pregunté que qué le pasaba, que si le ayudaba. Me dijo que era el nieto y que ella lo tenía que llevar todos los días al jardín y recogerlo nuevamente. Le dije yo, ¿y sus hijas o el papá, los papás del niño? Me dijo, no, ellos trabajan y yo tengo que cuidarlo. Yo en ese momento sentí que tenía que hacer algo. Tenía que, al escribir este libro, es una forma como de rebelarme contra ese abuso. Yo digo que es un abuso, que después de que las abuelas crían a sus hijos y muchas veces hasta más de 6 hijos, tengan que verse obligadas a cuidar a sus nietos, volver a repetir ese rol de niñeras. Exactamente, Yolanda, y es que se trata de un tema controversial y que en realidad ha generado un gran impacto tanto a nivel regional como nacional y también de índole internacional. De hecho, la publicación de este libro, que es el primero de Yolanda, ha sido exitoso e incluso le valió para que se adjudicara el 4.º lugar en la convocatoria Cuatro Estaciones, impulsada precisamente por Escritores Sin Fronteras. Un reconocimiento totalmente merecido, Muchas Yolanda, por este gracias. tema y que ha tenido mucho eco a nivel internacional y ha tenido comentarios tanto positivos como Como negativos. negativo, ¿Cómo ha sí. sido ese recibimiento de todas estas Hay críticas constructivas y destructivas, muchas Yolanda? abuelas lo han tomado positivamente, otras no. Otras me dicen que soy muy perversa, que sobre todo en las redes sociales yo publiqué en esos Sí. temas de si los abuelos están obligados a cuidar a sus nietos, y yo soy la primera en decir no estamos obligados a cuidar nietos. Entonces, me ha generado muchos comentarios negativos, insultos inclusive, que porque soy una abuela perversa, que soy una mala abuela, que voy a morir sola. Obvio, voy a morir sola. Como todo. Como todo el mundo, los nietos no van a dejar de vivir sus vidas por venir a cuidar mis achaques. No lo hacen los hijos, ahora los nietos. Y uno tiene que ser consciente de eso. Entonces, sí, la verdad que ha sido muy controversial. Claro, es el testimonio de una mujer empoderada que la mayor parte de su vida se dedicó al hogar, Aquí. pero que tiene esa esencia literaria de plasmar a través de este libro ciertas sensaciones del sentir desde mujer. Y en la primera parte del libro, tuve la oportunidad de leerlo previamente, hay unos poemas que Yolanda hacía referencia que la habían marcado porque fue su inicio en su trayectoria cultural, como por ejemplo Ausencias, en el que habla de todo ese sentir de mujer. Yolanda, quiero que compartamos un poco de este poema, Ausencias, para que nos refleje ese sentir como poeta. Bueno, quiero recalcar que ese poema Ausencia
lo hice con todo lo que aprendí, lo que he aprendido y seguiré aprendiendo en AE2. Estos grandes poetas que tenía AE2 fueron mi inspiración, y sobre todo he tenido un apoyo incondicional de una de las De mejores Ninfa Marina escritoras de Dos Escudero, Quebradas, es que es cierto. Ninfa Marina Escudero, quien es la que me guió para escribir este libro. Y dice así. Y también este poema trata de recalcar esa ausencia en las abuelas de compañía, ya no la abrazan, ya la ignoran. Ausencia de palabras de amor, ausencia de abrazos ardientes, ausencia de besos apasionados, ausencia de manos entrelazadas, ausencia del lenguaje de las miradas, ausencia de citas clandestinas, ausencia de encuentros amorosos, ausencia de arrullos enamorados, ausencia de amores furtivos. Solo mis ojos tristes, solo mis manos vacías, solo palabras silenciosas, solo ausencias, solo olvidos. Qué lindo, Yolanda, ya tiene ese reflejo de ese sentir que empezó a plasmar y el cual daba a conocer en las diversas tertulias que se realizaban, que se llevaban a cabo en muchos lugares en el municipio de Dos Quebradas y específicamente en este lugar, en la Biblioteca José Guillermo Alzate Fernández de la Secretaría de Cultura de Dos Quebradas, en donde en muchas ocasiones participó de tertulia literaria con grandes escritores de Dos Quebradas. ¿Cómo fue esa experiencia, ese enriquecimiento cultural, Yolanda? Precisamente en los talleres y en las tertulias que hemos hecho con AEDOS aquí en la biblioteca, en un taller fue que yo, de ese taller hice esta poesía. Y todos los poemas que he escrito son como guiados por lo que he aprendido a través de 11 años que he estado en la asociación, porque antes yo escribía, pero no tenía como esa noción de que era un poema. Abanderada del empoderamiento femenino, la libertad. Y dichos poemas los ha expuesto en diversos eventos en el que sobresalen tertulias realizadas en Expo Futuro y en otros lugares del departamento de Risaralda. Hay un poema muy bonito que titula Mujer, Valor y Libertad, que nos va a compartir Yolanda en este momento. ¿Y de qué trata? ¿Cuál es su esencia, Yolanda? Este poema trata precisamente de la libertad que deben de tener las abuelas. Ya no estar como amarradas, digámoslo así, a esa obligación de cuidar nietos, a olvidar lo que ellas quisieron hacer quizás cuando eran jóvenes y no pudieron precisamente por eso. Entonces yo les digo, no, la edad no es un obstáculo. Los años no son un obstáculo, por Dios, para hacer realidad nuestros sueños, lograr nuestras metas. Entonces mi poema dice así, y también hay un poco de mi vivencia, ¿no? Frente al torbellino de los desafíos que me presentó la vida, el miedo fue mi enemigo. Me abrazó hasta robarme el valor de enfrentarlo. Ahogó mi motivación y mi fortaleza. Pero un día mi alma lanzó un grito de rebeldía y empezó a batallar con valentía y determinación. Llegaron los años, con ellos las armas con las que lucharía por mi libertad. El valor fue mi trinchera, la madurez mi estrategia, la experiencia mi escudo y el propósito mi triunfo. Gané el derecho a no ser invisible, a no quedar olvidada, a ser respetada y valorada. No me vencen los años, no me humillan las arrugas, no me avergüenzan las canas, no me enclaustra la soledad. Hoy, en el umbral de mi ocaso, con la armadura de la esperanza, derribo muros de obstáculos, escalo montañas de logros. En la cima de mi vida, el amor propio es mi bandera. Mi resiliencia, el arrojo, son mi lema y mi grito de victoria. 3 palabras me definen: mujer,
valor y libertad. Claro que sí, esas son las apreciaciones de Yolanda y es que quiero indicarles para las personas que estén interesados en leer esta obra de Yolanda, su primera obra, indicar que el libro se divide en dos fragmentos. En la primera parte encontramos los poemas que narraba Yolanda y en la segunda encontramos cuentos infantiles. En este aspecto quiero hacer un poco un análisis literario y es que en esta obra de Yolanda encontramos un poco de realismo mágico, teniendo en cuenta que Yolanda realiza estos cuentos, elabora estos cuentos a través de una historia que realmente es muy bonita y es admirable. Y es el hecho de que Yolanda siempre soñó con que le leyeran cuentos, sus padres nunca tuvo ese privilegio, pero ella se dio a la tarea de que sus hijos no contaran con la misma suerte y empezó a narrarles cuentos a sus hijos antes de dormir, pero esos cuentos no solo surgían de su imaginación, sino que se construían, se edificaban a partir de una serie de eventos cotidianos. Cotidianos. Por ejemplo, encontramos el gallo Bartolito. El gallo realmente existe en una vereda de Dos Quebradas. Llamada La Encontramos Cima. otro cuento que es la tortuguita loca, que nace de un dibujo escolar de su hija. Yolanda, ¿cómo empieza usted en el rol de ama de casa a recopilar todas estas anécdotas y estas historias para la construcción de textos de cuentos infantiles? Bueno, el cuento de la tortuguita loca era como una manualidad que tenía que llevar mi hija al colegio, pero que no fuera una tortuga como tan convencional como todas las tortugas. Entonces dije yo, no, pues pongámosle aritos, pongámosle collares. Entonces me di a la tarea de dibujar la tortuga y decorarla. Le puse un gorro, le puse su caparazón pintado de colores muy fuertes, le puse aritos, pulseras en las paticas y la llamé la tortuguita loca. Dije, yo no está loca. Mire, no, pues es que se me olvidó traerla. Pero bueno, de ahí nació el cuento y de verdad que es bien loca. Sí, así varios cuentos que podemos encontrar. ¿Qué otra narración podemos encontrar, explicar? Por ejemplo, el gallo Bartolito. El gallo Bartolito existe en una vereda de aquí de Dos Es Quebradas. real. Es real. Y se llama en la vereda La Cima. Yo fui a una caminata y vi un gallo rodeado de muchas gallinas. Y de ahí me surgió la historia y yo, uy, ese gallo como tiene novias. Y de ahí surgió el cuento, el gallo Bartolito y sus novias. Y es que toda la recopilación literaria de Yolanda a lo largo de su vida ha sido grandiosa porque se ha dedicado al hogar, pero nunca dejó de soñar, nunca dejó de escribir, nunca dejó de hacer relatos, de hacer guiones. Toda su vida se dedicó a escribir. Incluso tiene una anécdota de un terremoto para los que conocen a nivel internacional, que nos pueden visualizar en otros países. En el terremoto tuvo una pérdida de toda esa obra literaria. Yo Yolanda. tenía recopilado muchos escritos, lo que yo decía poesía, sin saber si era poesía, pero escribía muchas cosas basadas todas como en mis vivencias, ¿no? De mi niñez, de cómo fue, aún como ama de casa, todo eso lo escribí, lo tenía recopilado, pero desafortunadamente en el terremoto se vino la casa abajo y perdimos absolutamente todo y ahí se perdieron años de escritos. Escritos. Yo quiero que desde aquí, desde esta biblioteca donde tantas veces Yolanda rompió los paradigmas de ama de casa y empezó a soñar, a construir, precisamente un espacio de Escritores Sin Fronteras es eso, enaltecer la labor que hacen personas en los diferentes países y este espacio puede contribuir precisamente a crear una motivación para que otras personas se animen a escribir, que nunca es tarde, como usted lo logró de publicar el primer libro a los 70 años y va por más. ¿Cuál es el mensaje que envía a todas las personas que nos pueden visualizar a través de Escritores Sin Fronteras para que sus sueños los hagan realidad?
Yolanda? Bueno, ese problema de o estas sucesos de abuelas que tienen que cuidar a sus nietos, bien sea porque sí se ven obligadas, es como un chantaje emocional, digo yo, pero bueno, eso es a nivel mundial, esto no solamente en Colombia. Yo le digo a esas abuelas, ya es tiempo de descansar, ya es tiempo de que se dediquen a sí mismas. Puede que no todas quieran escribir, pero hay unas que quieren cantar, hay unas que quieren hacer multitud de cosas. Anímense en hacerlo. Los años no son un obstáculo. Yo voy a cumplir 70 años muy próximo. Y bueno, me siento realizada, ya escribí mi libro, que era lo que yo quería. Y yo decía, ya tan vieja, ¿no? ¿Cuál vieja? Vieja la Llega cédula. la cédula como es un dicho colombiano que Anímense, tenemos. abuelas, la verdad. Anímense a escribir, a soñar, a realizar y a lograr metas. Eso es toda una realidad. Yolanda, ¿por qué no solo bastó con la publicación de esta obra No cuide nietos, cumple tus sueños, realiza tus metas? Porque resulta que tenemos una sorpresa y esa sorpresa es que no solo se va a quedar en este porque ha sido un tema maravilloso que va a continuar. Y tenía entendido que Yolanda tiene proyecciones de publicar la segunda parte del libro. ¿Cuál es esa iniciativa de ampliar este tema en específico, Yolanda? Más contenido acerca de no cuidar nietos, porque no solamente es el hecho de cuidar los nietos y de dedicarles tiempo, es el hecho de que eso también hace un daño emocional y psicológico a las abuelas y a los abuelos. Porque mire, hay algo que se llama el síndrome del abuelo esclavo. No voy a... ¿Cómo es ese? Eso es cuando el abuelo se ve obligado. Cuando una abuela no tiene pensión, cuando una abuela no tiene recursos económicos para decir me voy a vivir sola, voy a cubrir mis propios gastos. Entonces, ¿qué hacen algunos hijos? Bueno, para yo poderte dar la vivienda, tu alimentación, tus gastos, tengo que trabajar. Entonces, cuídame los hijos para yo poder trabajar. ¿Qué hace esa abuela? Se vio obligada, así no quiera, se vio obligada porque no tiene otros recursos para cubrir sus gastos. Así es, y lamentablemente es una cultura que se encuentra muy arraigada en Arraigadas. Latinoamérica, en países como Colombia, México, en el que aún es muy fuerte el machismo y ese tipo de presión. Pero a través de la literatura puede surgir una iniciativa, una luz de esperanza para que todas aquellas se motiven a tener un proyecto, un emprendimiento, y Yolanda por eso brinda Exactamente, sí. este mensaje. Es un mensaje, es como animarlas a que hay cosas mejores que hacer que cuidar nietos. La verdad. Yo no quiero poner a las abuelas en contra de los nietos, como me dijo alguien por ahí me dijo, estás poniendo a las abuelas en contra de los nietos. No, yo adoro mis nietos y son algo muy especial en la vida de una abuela. Pero no, ya criamos a nuestros hijos, ya esa responsabilidad es de nuestros hijos, no de nosotras las abuelas. Entonces, ya romper como con esa tradición, eso ya se convirtió como en una tradición, que hay que cuidar los nietos. Ah, no, yo no. Yolanda, ¿cuál es el mensaje que envía a esas personas que de pronto han criticado esta postura libertaria que usted propone para las abuelas? Bueno, yo pienso que pues todo el mundo está en libertad de pensar de diferente manera, pero llegará un momento en que esas abuelas se van a detener a pensar en qué hubieran podido hacer si no hubieran dedicado su vida a cuidar nietos, a repetir ese rol de niñeras, de cuidadoras. Claro que sí, y usted continúa con esta otra edición de el libro con AEDAS, con la Asociación de Sí, Artistas Petroleros Quebradas. lógico, ¿Cómo ha sido el apoyo de Ninfa Marina Escudero, que ella es total, incondicional. Ninfa Marina Escudero fue la que más me animó a escribir ese libro.
ella se encargó de la corrección y todo eso. Pero ella hizo que todo este sentimiento, todo este mensaje que yo quería enviar a las abuelas se hiciera realidad a través de este libro. No solo se trata de un mensaje para las abuelas, sino también para las amas de casa que han dedicado su vida a los hijos, a los nietos y han dejado de soñar. Yolanda nunca dejó de soñar porque Yolanda empezó a escribir durante toda su vida. El mensaje para esas amas de casa, para que también construyan, edifiquen y lleven a cabo la realización de sus sueños. No quiere decir que porque tengamos un sueño vamos a descuidar nuestros hogares, Ujú. nuestras responsabilidades tal vez como esposas, como madres, no. Pero sí, como sacar el tiempo para hacer realidad esos sueños también, en medio de la cotidianidad se puede hacer. Ah, que ya tengo muchos años, no. Al contrario, esa experiencia, esa madurez nos ayuda a construir cosas muy bonitas. Claro que sí, Yolanda, porque no solo ha sido la literatura, Yolanda también es artista integral y también ha hecho música, canta boleros. Hablemos un poco acerca de esa faceta artística, Yolanda. Toda la vida he tenido contacto con la música, he sido fui la vocalista de una orquesta llamada las Chicas, las Chicas Cantantes, algo así. Hace muchos años fui vocalista del trío Fantasía de Pereira y en este momento canto boleros acompañada de un mariachi. ¿Puedo decir el nombre? ¿No? Sí, claro que sí. Es el mariachi actual nacional, es un gran mariachi. Y bueno, ya me dedico a no cuidar nietos, sino a escribir, a cantar, enamorada de la vida, enamorada de mi libro, enamorada de todo. Bueno, Yolanda de verdad que es un ejemplo de vida, de resiliencia, que estamos dando testimonio, fidedigno testimonio el día de hoy desde la Biblioteca José Guillermo Alzate Fernández en el municipio de Dos Quebradas, para todas aquellas personas que nos visualizan a nivel internacional. Y es que, como indicaba previamente hace un momento, nunca es tarde para soñar, para hacer de sus Ay, sueños realidad, hay Yolanda. algo más que quería contar así Claro muy que sí. corto. Formo parte del grupo La Tribu del Verso, que somos un grupo de poesía performe. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer estreno de nuestra primera obra en Expo Futuro, que fue todo un éxito. Y seguimos presentándonos con este grupo. Claro que sí, seguirá sin duda alguna siendo partícipe de diversas iniciativas de índole cultural porque está en su sangre. Yolanda, quiero agradecerle por compartir con A usted Escritores Sin muchas Fronteras gracias. este espacio reflexivo para motivar a muchas personas para que sigan soñando, sigan creyendo y sigan fomentando ese amor por la literatura. Muchas gracias a todos los que nos ven.